Buenas tardes. Mientras se van sumando al video de hoy, que como siempre queda grabado, forma parte del almacén de preguntas. En esta ocasión, Susan Sontag se pregunta si la enfermedad es una metáfora y ella de manera inmediata al comenzar ese libro dice que la enfermedad no es una metáfora. Ella fue en vida y sigue siendo una de las intelectuales más sobresalientes de Estados Unidos, de origen judío, si bien ella se presentaba como atea, pero sus padres, su madre y su padre lo eran. Tuvo una hermana, Judith. Mientras tanto voy saludando a medida que se suman. Y bueno, Susan Sontag en los ambientes más académicos, universitarios, se la conoció por su libro Contra la Interpretación de 1968, aunque en algunos lugares lo ubican en el año 66, pero estamos hablando de esa época. Y ese fue realmente un texto de ella que generó muchísimas repercusiones, como decía, sobre todo en los ambientes académicos. Ella nace en 1933, tiene una vida realmente cosmopolita porque si bien nació y murió en Nueva York, ella murió en 2004, vivió y estuvo en distintos países. Y además ella misma tenía una personalidad cosmopolita, digamos. El apellido Sontag en realidad es del segundo marido de su mamá. Su padre muere de tuberculosis cuando ella era una niña y tanto ella como su hermana Judith adoptan luego el apellido de su padrastro, digamos, del marido de la madre. Se casa muy joven, a los 17 años, de esa unión tiene su único hijo, David. Hay distintas reseñas biográficas sobre Sontag. Relatan que ella en realidad no quería tener el hijo, no quería ser madre, pero después ella tiene un vínculo con su hijo muy estrecho y de hecho él estaba acompañándola ya en sus últimos días, en sus últimos momentos de vida. Hay una puesta en escena que ella hizo en Sarajevo, en un teatro en ruinas de Esperando a Godot. Siempre eso me impactó mucho porque imagino lo que significa montar una obra de teatro en un lugar en plena guerra y en un lugar en ruinas. Las ruinas siempre conmueven. El hecho de ver escenarios no solo teatrales, sino escenarios de la propia ciudad derrumbados, ¿no? Los restos, siempre eso llama a que no solo sea una escenografía, sino también mueve una sensibilidad particular. Hay un libro de ella que lamentablemente lo perdí ante el dolor de los demás, que creo que está digitalizado, creo que se consigue digitalizado. Yo sinceramente no recuerdo a quién se lo presté y bueno, ya no lo tengo, pero lo recomiendo. La particularidad de la mayoría de los textos de Sontag, bueno, sabemos que ella escribió ensayos, novelas, estudió filosofía, estuvo en muchas universidades en Estados Unidos, en Francia. Esa particularidad de unir la filosofía a la literatura, al cine, de hecho también se dedicó a la parte cinematográfica, escribió un libro sobre la fotografía. Ella misma era una mujer muy atractiva, muy interesante. Hay fotografías bellísimas de Susan Sontag. Si bien en ese libro en particular no se publican fotografías, sino que es una reflexión
sobre eso, ¿no? Sobre la imagen que se presenta en una foto y la verdadera experiencia de estar con otros que no pasa por ahí, no pasa por la imagen, básicamente. Este libro, La enfermedad y sus metáforas, seguido del SIDA y sus metáforas, a mí me lo regaló un estudiante en la escuela de música, que precisamente él falleció a causa de SIDA, él tenía SIDA, y bueno, las clases que yo daba, a veces las dábamos en el patio de la escuela de música porque no había aula disponible. Yo durante muchos años di la cátedra de Derechos Humanos ahí, en las carreras de profesorado, educación musical. Ahí también se dan clases de teatro, de danza. Y un día Luis María me dice, con la única profesora que puedo hablar estos temas es con usted. Puedo hablar y decir que soy gay, que voy a las marchas de orgullo gay. Él vivía en Buenos Aires, pero creo que era oriundo de Gualeguaychú. Y un día me contó que tenía SIDA. Estamos hablando del año 97, 1997. Y bueno, cuando él termina de cursar ese año, me regala el libro. Aquí está su firma. Y al tiempo me enteré que había fallecido. Por eso este libro en particular tiene para mí una importancia afectiva muy importante y tiene que ver con esta experiencia docente que va más allá de exponer conocimientos, saberes, evaluar, elegir una metodología de trabajo, va al encuentro con el otro, con la otra, y a veces escuchar, incluso fuera del espacio áulico, escuchar sus historias, y seguramente en esas clases y en la forma en que yo trabajaba en la cátedra, a él lo llevaron a tener esa confianza de contarme eso y después de regalarme el libro. Bueno, yo fui marcando algunas cuestiones en el libro, pero es importante destacar que el padre de Susan Sontag murió de tuberculosis y que ella murió de cáncer. Y son precisamente las dos enfermedades a las que ella hace referencia en este libro, La enfermedad y sus metáforas. Y como les decía, ella al comienzo del texto dice que la enfermedad no es una metáfora. Pensemos que metáfora es aquello alegórico, es decir, en el sentido griego de la alegoría, su recurso, si donde nosotros estamos hablando de algo a través de otra cosa. La metáfora tiene una relación más íntima con la propia literatura, es decir, hay algo que se traslada, ¿no? Se traslada de un discurso a otro, de una imagen a otra. Entonces, cuando ella dice la enfermedad no es una metáfora, lo está diciendo desde el padecimiento de una enfermedad como es el cáncer, y además por toda su trayectoria filosófico-literaria, puede ella también hacer un recorrido sobre cómo las enfermedades, tanto la tuberculosis como el cáncer, ocupan un lugar en la literatura universal y después en algunos siglos en particular, cómo se pensó o cómo se presentó la enfermedad a través de los personajes de grandes obras, ¿no? Y ella hace una reflexión acerca de cómo los médicos en particular han tratado la cuestión del cáncer. Es decir, que el cáncer pasa a ser una enfermedad maldita, una enfermedad que desde el momento en que se sabe que se la padece es como un acta ya de defunción adelantada.
Y ahí ella comenta acerca de diferentes médicos, incluso un médico que ella conoció en París. Ella había estudiado en la Sorbonne. Que este médico le dice que no hay que decirle a los enfermos que tienen cáncer, porque eso ya los predispone para que no puedan curarse o superar la instancia del cáncer, aunque sabemos, dice ella, que el cáncer no tiene cura, al menos en ese momento cuando ella estaba enferma y estaba en tratamientos. Ella va comentando también en qué se acercan y en qué se alejan estas dos enfermedades. La enfermedad como la tuberculosis, que está situada en los pulmones, que está relacionada con toda una sintomatología como la tos, sí que se la relaciona con la tos, con la flema, mientras que el cáncer se puede ubicar en cualquier parte del cuerpo y la metástasis es esta instancia donde el cáncer se expande en todo el cuerpo. Ella también hace alusión en una parte del libro a cómo el cáncer también se utiliza como metáfora para pensar lo social, sobre todo la figura del tumor, de lo tumoral, que se aplica mucho en las ciencias sociales. Yo diría, sobre todo en la economía, es muy común cuando se está hablando de una crisis económica, por supuesto de las crisis políticas, esta metáfora cancerígena es muy utilizada. Esta idea de que el tumor hay que extirparlo, esta idea también de cuando se expande la enfermedad a todo el cuerpo, en este caso podría ser el cuerpo social, entonces ella también hace referencia a eso. Aquí en las sofistas, Imanol hizo la reseña del libro de Fabiani, El hogar de niebla, que ella, una escritora de aquí de Concepción del Uruguay, es internada en Córdoba con tuberculosis, y esa novela de ella cuenta esa experiencia en ese lugar de internación donde ella muere muy joven de tuberculosis. Así que eso, Hogar de Niebla, está aquí en las sofistas, está grabado y lo pueden ver también en el canal de YouTube, porque se puede relacionar mucho con lo que dice Sontag acá, en este libro. Ella dice, basta ver una enfermedad cualquiera como un misterio y temerla intensamente para que se vuelva moralmente, sino literalmente contagiosa. Entonces, aquí ella va a dar un primer ítem, que es el contagio y el miedo al contagio. Porque de hecho, el cáncer no es una enfermedad contagiosa. Sin embargo, ella aquí al comienzo del libro dice que hay un temor al contagio que se agudiza en el cáncer, que está presente en todas las enfermedades, pero que hace que las personas se alejen del enfermo, que su entorno incluso más cercano tome distancia, porque hay un mal augurio ahí en esa sintomatología, porque además el cáncer está relacionado al deterioro físico, a la pérdida de peso, bueno, por supuesto después cuando se aplica quimioterapia, toda esta cuestión de la pérdida del pelo, es decir, cómo se va perdiendo, se va borrando el sujeto detrás de la enfermedad o a propósito de la enfermedad. Entonces, ella aquí cita, por supuesto cita muchas novelas, cuentos, donde van presentando a los protagonistas, ya sea porque tienen tuberculosis o tienen cáncer, porque ella también ubica la tuberculosis sobre todo en el siglo XIX y al cáncer ya en el siglo XX. Es decir, el lugar que ocupó una en un momento, ahora lo ocupa otra enfermedad.
Y dice que Stendhal, en 1827, cuando escribe en Armance, la madre del héroe rehúsa decir tuberculosis, no vaya a ser que con solo pronunciar la palabra acelere el curso de la enfermedad de su hijo. Este ejemplo ella lo da a propósito de la fuerza simbólica que tiene la palabra, a que enunciarla pueda generar algún tipo de conflicto o tragedia, hace que se oculte la enfermedad. Y yo pensaba, mientras releía el libro, que no es el caso de Sontag, pero cuando Foucault habla de la lepra, es decir, la lepra que genera toda esta instancia de exclusión, de apartamiento, de marginación y de creación de un espacio donde el que tiene lepra tiene que ser alejado, precisamente porque es contagiosa, y toda la estigmatización que se genera alrededor de la lepra, que ya en el análisis Foucaultiano, quien la padece y es excluido, va a ser quien dará lugar a estos espacios que después se van a crear en instituciones como el hospital psiquiátrico, la clínica, donde el enfermo tiene que ser alejado del normal. Ella acá al comienzo del libro dice: dos enfermedades conllevan por igual y con la misma aparatosidad el peso agobiador de la metáfora, la tuberculosis y el cáncer. Y dice: las fantasías inspiradas por la tuberculosis en el siglo pasado, refiriéndose al siglo XIX, y por el cáncer hoy, son reacciones ante enfermedades consideradas intratables y caprichosas, enfermedades incomprendidas. Precisamente en una época en que la premisa básica de la medicina es que todas las enfermedades pueden curarse. Las enfermedades de tipo son misteriosas, porque mientras no se comprendieron las causas de la tuberculosis y las atenciones médicas fueron ineficaces, esta enfermedad se presentaba como el robo insidioso e implacable de una vida. Bueno, y ella más adelante va a plantear esta cuestión de que hay dos grandes momentos o dos grandes grupos, el grupo de los enfermos y el grupo de los sanos, y que pertenecemos a uno u otro, depende de las circunstancias de nuestra vida. Por eso ella dice: la enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano, cada uno de nosotros se ve obligado a identificarse, al menos por un tiempo, como ciudadano de aquel u otro lugar. Y ella dice también que el tema suyo no es la enfermedad física en sí, sino el uso que de ella se hace como figura metafórica. Por eso, cuando ella dice la enfermedad no es una metáfora, es que quiere diferenciar la cuestión de la enfermedad en sí misma, la enfermedad que se padece, con el uso literario, metafórico, alegórico que se puede hacer de la enfermedad, donde ahí intervienen los mitos. Es decir, la enfermedad es misterio, pero también es mito o se va transformando en uno, y en consecuencia se crea un espacio mitológico alrededor de la enfermedad. Incluso yo diría hoy, uno puede escuchar de parte de algunos profesionales de la salud, no tanto los médicos, sino algunos psicólogos o psicólogas que dicen que las personas que se angustian, que se hacen mucho problema, terminan con un cáncer. Yo lo he escuchado mucho a eso, decir que hay también una cuestión imaginaria respecto de que si se sufre mucho, se puede llegar a tener un cáncer.
Es decir, como que ese lugar del cáncer tiene que ver con un malestar psíquico o un sufrimiento psíquico que lo genera, que lo produce. De hecho, una serie de propuestas terapéuticas en la actualidad tienen que ver como objetivo de decir, bueno, con esto vas a evitar un cáncer, ¿no? Pensemos que también la fuerza del término cáncer es muy grande, porque si alguien dice, esta persona es un cáncer para la institución, bueno, aquí en Argentina tenemos que recordar cuando aquella desafortunada, horrible frase cuando Eva Duarte murió, que decían viva el cáncer, que fue también un graffiti de la época, bueno, tiene que ver. Por supuesto que Susan Sontag no hace referencia a esto, pero sí nosotros desde aquí lo podemos pensar, ¿no? Es decir, cómo se puede festejar una enfermedad terminal, una enfermedad que por lo general provoca mucho sufrimiento, cómo eso se puede poner en un lugar de justicia, de decir, bueno, que es una justicia que esta persona tenga un cáncer o se muera de eso. Ella lo dice en otro sentido, hablando de otras circunstancias, ¿no? Ella acá hace referencia a Kafka, ¿no? Cuando Kafka dice, verbalmente no me entero de nada concreto, eso se lo decía a un amigo en abril de 1924, desde el sanatorio en que moriría 2 meses más tarde, cuando se discute de tuberculosis, todos se expresan de manera tímida, evasiva y mortecina. Ella da este ejemplo porque ella insiste mucho en esta parte del libro sobre el ocultamiento de la enfermedad. Es decir, no hay que informar al enfermo que tiene esa enfermedad, porque eso acelera su deterioro emocional. Decirle a alguien que tiene cáncer también le provoca un desánimo que a la larga suele ser contraproducente. Ella dice que tanto en Francia como en Italia solo se comunica un diagnóstico de cáncer a la familia, no al paciente, y se considera que la verdad no sería tolerable más que para los pacientes excepcionalmente maduros e inteligentes. Es decir, que el propio cuerpo médico decide si el paciente está en condiciones de tener esa información y al mismo tiempo evalúan a su entorno para ver a quiénes se les debe comunicar eso. De hecho, aquí dice que hay una ley federal, la Ley sobre la Libertad de Información del año 1966, que cita el tratamiento del cáncer en una cláusula que autoriza ocultar asuntos cuya revelación sería una inexcusable invasión de la vida privada. Y no se menciona otra dolencia de ese asunto. Es decir, como que es una ley pensada estrictamente para el cáncer. Es decir, no hay que informar sobre esto y sobre todo no hay que informar públicamente cuando una persona de cierta exposición pública o muy conocida tiene esa enfermedad. Es decir, hay siempre aquí una cuestión de ocultamiento permanente. Este libro después se publica 10 años después con otro, que es la segunda parte, que es el SIDA y sus metáforas. Y fíjense que el SIDA, y precisamente la persona que me lo regaló, murió de SIDA, también trajo aparejado una serie de debates, de confrontaciones en la década de los 80, de ocultamiento, toda una mitología alrededor del SIDA, el SIDA también pensado una y otra vez como una metáfora, quienes también lo vivenciaron como un castigo. De hecho, Ronald Reagan dijo en su momento que no se iba a destinar
suficientes fondos para investigar la enfermedad porque afectaba a la comunidad homosexual. Recuerdan el también desafortunado dicho de la peste rosa en ese momento. Y bueno, todo eso que se debate en la década de los 80, lo que hace Sontag es traer todas estas reflexiones acerca de la tuberculosis y del cáncer y ahora del SIDA. Que hoy, si ella viviera, podría escribir sobre la COVID-19, porque también, fijémonos que en estos últimos años de pandemia, todo lo que se generó alrededor de la pandemia de COVID, la discusión por las vacunas, la discusión por el diagnóstico correcto, el tratamiento, las escenas que se mostraban o se ocultaban respecto de las personas que morían. Y hay un mandato, yo estaba pensando, no lo dice acá Sontag, pero hay un mandato implícito de no mostrar imágenes de enfermos, de muertos. Recuerdo lo que fue en el gobierno de Bush hijo, el atentado a las Torres Gemelas, donde una de las órdenes que se dio es que no se muestren las imágenes de los cuerpos de los cadáveres. Y eso tiene mucho que ver con esta cuestión de cómo definir, a partir de esta cuestión de la enfermedad, ese límite, esa frontera entre lo público y lo privado, este derecho a la privacidad del que habla esta ley de 1966, que la privacidad aquí no solo es considerada desde el punto de vista que no se puede tomar fotografías a una persona que está agonizando, o no se puede tomar fotografías de alguien que ya está fallecido, digamos que eso sería como invadir su privacidad, o aumentar el dolor de una familia con relación a ese padecimiento, sino que además se piensa en los términos sociales, es decir, no alarmemos a la sociedad imágenes que muestran personas enfermas o que han fallecido. Bueno, ella aquí dice que la política de tratar ambiguamente con los cancerosos no depende más que de una convicción. A los moribundos es mejor ahorrarles la noticia de que se están muriendo, y la buena muerte es la muerte repentina. Mejor aún cuando estamos inconscientes o durmiendo. Es decir, aquí también ella hace alusión al hecho de que se sobrecarga esta idea de que el enfermo de cáncer se deteriora, padece mucho dolor, sufre como una larga agonía, y que entonces a esta imagen del sufrimiento provocado por el cáncer se le opone una muerte tranquila. De hecho, ella en una parte del libro da el ejemplo del infarto, donde dicen, bueno, es preferible un infarto donde alguien se muere repentinamente sin enterarse de que se va a morir. En cambio, en el cáncer siempre hay como una cuestión de estar esperando que en cualquier momento va a llegar ese momento del desenlace, ¿no? Y aquí dice, a los pacientes de cáncer se les miente no simplemente porque la enfermedad es una condena a muerte, sino porque se la considera obscena en el sentido original de la palabra, es decir, de mal augurio, abominable, repugnante para los sentidos. Por eso ella más adelante pone el acento en esta cuestión de cómo esa metáfora del cáncer, o la utilización del cáncer como metáfora, se la utiliza también para hablar de la sociedad, o para hablar de determinada institución o de determinado grupo o movimiento social, donde lo obsceno de la enfermedad tiene que ver con este estado de descomposición, con este estado de desintegración, de deterioro,
Es decir, lo obsceno también como un mal augurio. Es decir, si yo estoy planteando de los medios de comunicación que determinado sector, determinado grupo significa un cáncer para la sociedad, bueno, la carga simbólica negativa es muy fuerte. Ella comienza diciendo que estas enfermedades son en un punto un misterio, en su momento la tuberculosis, después el cáncer, también ocurrió con el SIDA, ¿no? Este misterio de no saber el origen, lo que lo produce, el diagnóstico correcto y después el pronóstico, decir, bueno, ¿qué va a pasar con esta enfermedad? Sino que también en un punto tiene un contenido religioso que hasta lo acerca a la idea de milagro. Es decir, cuando alguien se cura, dice, bueno, esto fue un milagro, que alguien pudiera curarse o superar esa instancia de enfermedad. Y también ella va a dar ejemplos en la literatura de niños como protagonistas de novelas, de cuentos, que mueren por tuberculosis o por cáncer, y entonces inmediatamente se les adjudica este lugar angelical. Cuando un niño o una niña muere, pasa a ser un ángel, y entonces ella va tomando toda esta complejidad de la cuestión de la enfermedad, ¿no? ¿Quién se enferma? ¿Cuándo se enferma? ¿Cuándo se produce el desenlace? Entonces ella dice que no es lo mismo que sea un niño el que muere de estas enfermedades a que sea un adulto o también alguien que en su vejez padece esta enfermedad y muere. Yo inmediatamente voy pensando en otras enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, que cada vez va teniendo mayor peso, no solo en la literatura, en el cine. El Alzheimer, pensemos que hoy ocupa un lugar preponderante en muchas historias cinematográficas, por ejemplo, donde se presenta el protagonista o la protagonista como alguien que padece Alzheimer y todo lo que eso provoca a su alrededor. Por eso creo que la virtud de este libro de Susan Sontag es también la de mostrar que esto que ella está planteando con respecto a estas enfermedades en particular, también se puede pensar con relación a otras enfermedades que ella no nombra aquí, pero que es absolutamente aplicable. Bueno, ella aquí toma la definición que se da en el año 1398 en el diccionario de Oxford, donde el cáncer se define como todo lo que desgasta, corroe, corrompe o consume lenta y secretamente. Y más adelante, en 1528, es definido como un tumor melancólico que come partes del cuerpo. Entonces ella dice, el nombre de la enfermedad del griego carquinos y el latín cáncer, que significan cangrejo, fue inspirado, según Galeno, por el parecido entre las venas hinchadas de un tumor externo y las patas de un cangrejo, y no, como muchos creen, que es una enfermedad metastásica que se arrastre o se desplace como un cangrejo. Es decir, tiene relación no con el desplazamiento, sino con las formas que tienen las patas del cangrejo. Y ella dice que en ese sentido, tanto la tuberculosis como el cáncer tienen en términos de concepto un origen común, primero en el griego, después en el latín. Es por eso que ella nuevamente insiste en esta distinción entre el padecimiento del cáncer, la persona que lo padece, que padece la enfermedad, que ahí no es una metáfora, y qué significa utilizar al cáncer, en este caso, como una metáfora. Es decir, qué consecuencias simbólicas y éticas tiene eso, ¿no? Es decir, la carga es tan fuerte
con relación al cáncer, que el riesgo de utilizarlo como una alegoría o como una metáfora tiene que ver con el poder destructivo de esa metáfora. Yo diría eso, ese es uno de los objetivos que ella tiene en este libro, decir que ella al mismo tiempo estaba padeciendo cáncer mientras lo escribía este libro. Es decir, que el poder destructivo de esa metáfora es lo que tenemos que prestar atención, ¿no? ¿Por qué se lo utiliza? Y ahí es donde ella va trabajando todo el tiempo con el lenguaje, con el significado, etc., ¿no? Ella dice que la etimología indica que la tuberculosis es considerada como un tipo anormal de excrescencia. La palabra tuberculosis, del latín tuberculum, diminutivo de tuber, bulto, hinchazón, significa una protuberancia, proyección o excrescencia. Virchow fundó la patología celular hacia 1850 y pensaba que el tubérculo era un tumor. Entonces, tipológicamente, tuberculosis era equiparada al cáncer. Ella aquí va haciendo todo un trabajo de investigación etimológica, literaria, médica, para ver cómo fue, lo digo entre comillas, evolucionando esta concepción de estas enfermedades, tanto de la tuberculosis como la del cáncer. Y ella aquí, si bien pone el acento en esta raíz etimológica común, en esta consideración común que van teniendo, va a plantear también la diferencia entre ambas enfermedades. Y dice, se supone que la tuberculosis es una enfermedad que aqueja a un solo órgano, los pulmones. Se supone, en cambio, que el cáncer afecta a cualquier órgano y que puede alcanzar todo el cuerpo. El tuberculoso a veces está pálido y la palidez del canceroso es permanente. Y más adelante dicen que así como los tuberculosos no se les permite mirar la radiografía, porque eso podría afectar aún más su ánimo, a los cancerosos no se les permite leer las biopsias. Es por eso que esta cuestión de la información, de cómo el enfermo, según ella, tiene derecho a saber, a tener esa información acerca de la enfermedad, pero por otro lado está esta idea de que no hay que informarle, que no debe saber y no debe ver toda esa información que hay alrededor de su padecimiento. Aquí da otro ejemplo. Un año antes de morir de cáncer, en 1892, Alice James escribía en su diario acerca de esta impía substancia de granito que llevo en mi pecho. Pero este bulto está vivo. Es un feto con su propia voluntad. Fíjense toda la carga que le da esta autora a ese tumor que tiene en un pecho y cómo ella lo imagina teniendo vida propia. Y es muy fuerte la descripción que da. Después habla de Novalis, el escritor, el poeta alemán del romanticismo, que en 1798 dice que el cáncer junto con la gangrena son parásitos acabados. Crecen, son engendrados, engendran, tienen su estructura, secretan, comen. El cáncer es una gravidez demoníaco. Y con la tuberculosis la persona se consume, se quema, mientras que el enfermo de cáncer se arruga o se encoge. Fíjense todas las imágenes que se producen alrededor de estas enfermedades, toda una cuestión incluso imaginaria que se va alimentando, porque ya la enfermedad va cobrando vida propia, a tal punto que de ser un objeto pasa a ser un sujeto que invierte esa relación, ¿no? Es decir, el sujeto que la padece pasa a transformarse en un objeto de esa enfermedad, una enfermedad
que lo desintegra, lo carcome, lo destruye. Después ella va a hablar, bueno, de La Dama de las Camelias, que es también es una novela muy conocida donde la protagonista muere de tuberculosis y cómo se genera toda una estética alrededor de ese personaje de la Dama de las Camelias con respecto a su postura, a su ubicación en la escena, a su relación con los otros, que va generando también una impronta epocal. Digamos, la tuberculosis es la enfermedad de la época y por lo tanto en algún punto define la época. Hay también una convicción respecto de que cada época tiene su enfermedad, es decir, que hay una enfermedad que domina y define una época, y yo diría también un lugar, ¿no? Es decir, el ébola, por ejemplo, siempre se relaciona con un lugar, con una cultura. Ella lo dice aquí. Hay enfermedades relacionadas con la pobreza, hay enfermedades relacionadas con las clases altas, hay otras que tienen que ver con situaciones más profesionales o sociales, no solamente económicas. Entonces ella va dando ahí una serie también de ejemplos sobre eso, ¿no? Bueno, ella dice que la tuberculosis ha de desembocar en una muerte fácil, mientras que el cáncer en una muerte espectacularmente espantosa, que es la forma en cómo se van presentando y se van pensando. Dice, el tuberculoso moribundo aparece más bello y espiritual, el que muere de cáncer ha perdido toda capacidad de superación, humillado por el miedo y el dolor. Ella en este punto también va relacionando esta cuestión de cómo el propio enfermo de cáncer, cuando sabe que padece esta enfermedad, la oculta. Hay también ahí una relación inversa, mientras que algunos, el entorno familiar, el entorno cercano, decide con la asesoría médica no decirle al enfermo que padece cáncer, hay enfermos que sí saben que lo padecen y no quieren decirle a su entorno para no preocuparlos, pero también ella dice que hay una cuestión de vergüenza, es como autoculparse de esa enfermedad. Es decir, que quien la padece tiene el pudor de no decirlo, de no compartir esa información, porque en un punto se siente responsable de tener esa enfermedad. Entonces ella dice, el uso de metáforas propias de la tuberculosis para describir la imagen de un amor enfermizo, de una pasión que consume, es muy anterior al movimiento romántico. Esto a propósito también de lo que ella comenta de Novalis. Yo me estoy fijando la hora porque no sé por dónde voy en el video. Pero ella también dice cómo se utiliza la enfermedad en una metáfora respecto de el amor como una enfermedad. O si también lo queremos pensar de este modo, el amor como una pasión que altera los sentidos y que nos enferma, ¿no? El enamorado como alguien que está enfermo, afectado, y que también se utiliza mucho en las novelas esta idea de aquella que padece la enfermedad, en este caso de la tuberculosis, por ejemplo, que está vista o pensada de una manera análoga, es decir, enferma de amor, loca de amor y enferma de tuberculosis, es decir, es como todo un escenario que se presenta ahí donde la enfermedad está vista desde distintos lugares, ¿no?
Muchas veces también en las novelas, las mujeres sobre todo, se presentan a través de protagonistas que están desubicadas en la vida, que están a contrapelo de lo que hacen las personas normales, que no encuentran un lugar. El fracaso que puede tener una mujer que no ha logrado formar una familia, formar una pareja. Entonces, la tuberculosis, en este caso, la presenta a esta mujer en el fracaso de la imposibilidad del amor, de la familia, del lazo, donde la tuberculosis también está pensada en ese sentido como una metáfora. El otro día vi una película en Netflix, ahora la voy a compartir, es sobre la vida de William Shakespeare. Yo desconocía esa parte de Shakespeare, de su vida, donde él había tenido 2 hijas y un hijo que se suicidó. Y ahí muestra la película esta relación entre la hija de Shakespeare que se casa y la hija que queda soltera, que además es la hermana melliza del hijo que se suicida. Y cómo hay una escena donde esa hija que no se casó le dice a la madre que cuál va a ser su destino, porque bueno, en aquellos tiempos los que heredaban eran los hijos varones o las mujeres que estaban casadas, y por lo tanto el marido era el que se iba a ocupar de administrar esa herencia. Realmente la película me gustó muchísimo, se llama Todo es verdad, si la pueden ver, porque muestra, yo creo también que muestra desde un punto de vista feminista esta cuestión de la esposa de Shakespeare, que era analfabeta, la hija, una de las hijas que no sabía leer y escribir, la otra sí, y el motivo del suicidio de ese hijo, que no lo voy a contar. Bueno, muchos conocerán la biografía de Shakespeare, pero yo no lo sabía, y realmente esa película me parece que está muy bien enfocada desde ese punto de vista, ¿no? Bueno, aquí dice que uno de los personajes de La montaña mágica plantea que los síntomas de una enfermedad son la manifestación disfrazada del poder del amor, y toda enfermedad no es más que el amor transformado. Es decir, esta analogía que se hace entre el amor y la enfermedad, y estos personajes que aparecen en estas novelas, sobre todo del siglo XIX, y que ella dice son anteriores al romanticismo alemán. Es decir, que aquí, bueno, podemos pensar también en los antiguos griegos, donde se piensa el amor como la locura divina, como la dislocación. Y bueno, San Agustín, retomando a Platón, él va a plantear esto de la locura divina del amor, porque el enamorado es que se sale de su curso, se sale de la norma y hace locuras. Entonces también se utiliza la enfermedad como un recurso estilístico para decir, en este caso en una narración, en una novela, en un cuento, cómo la enfermedad se asemeja a la situación de los enamorados, y sobre todo de aquellos enamorados o enamoradas que han fracasado en su deseo. Entonces la enfermedad tiene mucho que ver ahí. Bueno, ella dice que Wilhelm Reich, a quien cita muchas veces en el libro, definió el cáncer como una enfermedad que nace de la represión emocional, un encogimiento bioenergético, una pérdida de esperanza. Y bueno, ella lo cita a propósito de un libro que escribe Reich sobre Freud. Ella, a ver si lo tengo a mano, ella colaboró con su esposo en un trabajo sobre Freud. Después, aquí hago un paréntesis, ella se casa muy joven y se separa muy joven del marido, que
que fue el padre de su hijo, de David, y después forma pareja con Anne Lewkowicz, que es la pareja de ella, una fotógrafa también muy conocida en Estados Unidos, que también, además de todo su trabajo fotográfico, es muy conocida por haber tomado la última foto de John Lennon en vida antes de ser asesinado. Creo que a John Lennon lo asesinaron, creo que en el año 81, por ahí. Bueno, y aquí ella dice que Reich dio como ejemplo de su teoría el cáncer de Freud. La teoría era la represión emocional, es decir, la represión emocional era la que daba lugar a un cáncer. Sabemos que Freud muere de cáncer, ¿no? Entonces él dice que Freud llevaba una vida de familia muy calma y tranquila, pero no hay duda de que genitalmente estaba muy poco satisfecho. Tuvo que abandonar sus placeres personales, sus gustos personales en su edad madura, y si mi visión del cáncer es correcta, uno abandona, renuncia y se encoge. Esta idea de que el cáncer encoge a la persona, la achica, hasta hacerla desaparecer. Y dice que la salud se hace banal, casi vulgar en estos casos. Bueno, después Sontag dice que a mediados del siglo XVIII sufrir de tuberculosis había adquirido matices románticos. O sea, esto que venía ya planteando en el capítulo anterior, que no es que la tuberculosis toma esta atmósfera romántica en el siglo XIX, sino que ya era anterior, ya en el siglo XVIII podemos ver esto. Bueno, ella va a citar incluso obras de Shakespeare. Y bueno, ya un poco tengo que ir cortando el video porque no voy a poder grabarlo, pero el libro, si no lo han leído, es realmente interesante por lo que dije al comienzo, por lo que considero que es interesante, que hoy nosotros, leyendo a Sontag, podemos pensar las enfermedades o la enfermedad de la época y su utilización metafórica, su utilización alegórica para mostrar la anomalía, mostrar el desorden, el conflicto, para denostar algunas personas o personalidades del momento, sobre todo en términos políticos o en términos de crisis económica. Es decir, que lo que ella está planteando aquí se puede actualizar perfectamente a los padecimientos de la época, pero como ella bien lo dice, una cosa es padecer la enfermedad y otra es la utilización metafórica, alegórica y toda la mitología, y yo diría también la cuestión imaginaria que se construye alrededor de una enfermedad determinada, y esta cuestión obscena de la utilización de algunas enfermedades para estigmatizar situaciones, personalidades o grupos a través de este tipo de enfermedades y recursos. Así que, bueno, las invito a leer el libro. Antes de terminar, quería decirles que hoy, hablando con un colega y amigo, que compartimos un espacio en la universidad, en la cátedra de epistemología, decíamos que hoy leer un libro, escribir reseñas sobre un libro, hacer un video sobre libros, es un acto, hasta si se quiere, revolucionario en un momento donde hay una resistencia a la lectura. Lo decimos desde el lugar de la universidad, de ser docentes, donde vemos que es una excepción que alguien quiera leer, ya sea estudiantes o docentes. Está esta comodidad de la imagen, de ver imágenes más que de leer libros, y bueno, hoy
seguir insistiendo con la lectura del libro es un acto, yo diría, de resistencia, aunque algunos colegas o amigos no quieren hablar de resistir, pero de resistir a esta cuestión de la no lectura o del rechazar la posibilidad de leer libros. Así que este es un libro particularmente interesante. Bueno, me despido, ya próximamente veremos en el almacén de preguntas otro texto, y hasta estoy organizando algunas actividades de conversaciones, de diálogos con colegas de Argentina, pero también de otros países que me prometieron hacer un tiempo para poder compartir aquí con ustedes estas actividades. Bueno, un abrazo y en pocos días nos volvemos a encontrar.